Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, dramas y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de uno de los romances que más nos tiene enganchados en este momento, la relación entre Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir. Sí, esos dos que nos volvieron locos en Yalan, esa serie que nos ha robado el corazón a todos. Pero antes de que nos metamos de lleno en este chisme jugosísimo, déjenme recordarles lo de siempre: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejar su like si les gusta el contenido. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. Y es que ¿quién no ha caído rendido ante el encanto de Mert Ramazan Demir? Vamos a ser honestos, el chico tiene un no sé qué sé yo que nos atrae a todos. Su talento actoral es innegable, su carisma es arrollador y, bueno, también hay que reconocer que es guapísimo. Pero más allá de todo eso, lo que realmente nos tiene a todos enganchados es esa química innegable que tiene con Afra Saraaolu. Desde que los vimos juntos por primera vez en Yalan, la chispa entre ellos fue evidente. Sus personajes, Seyran y Ferit, tienen una relación tan intensa, tan llena de altibajos, que es imposible no sentirla a flor de piel. Y claro, como suele pasar en estos casos, la ficción comenzó a difuminarse con la realidad. Empezamos a verlos juntos fuera del set, compartiendo momentos cálidos, riendo y bromeando. Y ahí fue cuando las alarmas de romance a la vista se encendieron. La verdad es que la historia de amor entre Afra y Mert ha sido un verdadero culebrón. Primero negaban cualquier relación, diciendo que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo. Pero, ¿quién se cree eso? Las fotos y los vídeos que salían a la luz cada vez eran más comprometedores, cenas románticas, escapadas a la playa, miradas que lo decían todo. Era evidente que entre ellos había algo más que una simple amistad. Luego llegaron las confirmaciones a medias. Alguna que otra declaración sutil, algún comentario ambiguo. Jugaban al despiste alimentando aún más los rumores y la expectativa. Y nosotros, claro, encantados de la vida, devorando cada noticia, cada fotografía, cada pista que nos diera un poco más de luz sobre lo que realmente estaba pasando entre ellos. Pero como en toda buena historia de amor, también hubo drama. Rumores de infidelidades, separaciones temporales, reencuentros apasionados. La relación de Afra y Mert ha sido una montaña rusa de emociones, y nosotros hemos estado ahí, al pie del cañón, siguiéndolos de cerca. Y ahora aquí estamos hablando de este supuesto flechazo de Mert Ramazan Demir. ¿Qué ha pasado? ¿A quién ha flechado ahora nuestro galán turco? Pues bien, la verdad es que la cosa no está del todo clara. Algunos medios turcos aseguran que Mert ha sido visto muy cerca de otra actriz, una joven promesa que está empezando a destacar en el mundo del espectáculo. Otros, en cambio, dicen que se trata de una simple amiga, una compañera de trabajo con la que comparte algunos proyectos. Pero claro, cuando hablamos de Mert Ramazan Demir, cualquier acercamiento a otra mujer se convierte en noticia. Y es que la sombra de Afra Saraaolu es muy alargada. La química que tienen juntos es tan fuerte, la conexión que transmiten es tan palpable, que es difícil imaginarlos con otras personas. Y es que, vamos a ser sinceros, la mayoría de nosotros queríamos que su romance fuera real. Nos encantaba la idea de que Seyran y Ferit, después de tantas idas y venidas en la ficción, encontraran el amor verdadero en la vida real. Queríamos creer que su historia era un cuento de hadas moderno, un ejemplo de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Pero la realidad, como suele pasar, es mucho más compleja. Las relaciones entre famosos son complicadas, llenas de presión mediática, de agendas apretadas, de compromisos profesionales que dificultan la convivencia. Y a veces simplemente las cosas no funcionan. Entonces, ¿qué está pasando realmente entre Afra y Mert? La verdad es que solo ellos lo saben. Pueden seguir siendo amigos, pueden estar dándose una nueva oportunidad, o puede que simplemente hayan decidido tomar caminos separados. Lo que sí es cierto es que su historia nos ha entretenido, nos ha emocionado y nos ha hecho creer en el poder del amor, al menos por un ratito. Y mientras esperamos a que confirmen o desmientan los rumores de este nuevo flechazo, podemos seguir disfrutando de su talento en Yalan. Podemos seguir suspirando con sus escenas románticas, podemos seguir sufriendo con sus desencuentros y podemos seguir soñando con que algún día, tal vez, su historia tenga un final feliz.
Pero independientemente de lo que pase entre ellos, lo que es innegable es que ambos son dos grandes profesionales, dos personas talentosas y carismáticas que han conquistado nuestros corazones. Y por eso seguiremos siguiéndolos de cerca, apoyando sus proyectos y celebrando sus éxitos. Y hablando de éxitos, no podemos olvidarnos del impacto que ha tenido Yalan a nivel mundial. La serie ha sido un fenómeno de masas, conquistando a audiencias de todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debe a la química entre Afra y Mert, a su capacidad para transmitir emociones y a su talento para meterse en la piel de sus personajes. Así que aunque su relación personal sea un misterio, lo que es innegable es que su colaboración profesional ha sido un verdadero triunfo. Y eso es lo que realmente importa. En fin, mi gente, que la vida de los famosos siempre es un misterio, un culebrón interminable que nos tiene enganchados. Y la historia de Afra y Mert no es la excepción. Seguiremos siguiéndolos de cerca, analizando cada movimiento, cada palabra, cada gesto. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de su talento y soñando con que algún día, tal vez, nos sorprendan con una noticia inesperada. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir. Recapitulando, hablamos de su innegable química en Yalan, los rumores sobre su relación personal, el impacto que ha tenido la serie a nivel mundial y, por supuesto, este supuesto nuevo flechazo de Mert. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Espero que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejarme en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que Afra y Mert deberían estar juntos? ¿O prefieren verlos por separado? Me encanta leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen un segundo, mi gente. Que esto no termina aquí. Porque la historia de Afra y Mert, como un buen drama turco que se precie, tiene muchos más giros y vueltas de los que imaginamos. Y es que para entender realmente la magnitud de este culebrón, tenemos que profundizar un poco más en algunos detalles clave. Primero hablemos de la presión mediática. Hay la prensa rosa. Esa máquina de fabricar noticias, de especular, de inventar historias. Y en el caso de Afra y Mert, no han tenido piedad. Cada vez que se les veía juntos, saltaban las alarmas. Cada vez que se les veía separados, se hablaba de ruptura. Es agotador. Y estoy segura de que ellos, en algún momento, deben de haber deseado desaparecer del mapa para poder vivir su vida con un poco más de tranquilidad. Porque, seamos sinceros, ¿a quién le gusta que todo el mundo opine sobre su vida personal? ¿A quién le gusta que analicen cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras? Es una invasión a la privacidad que, lamentablemente, viene con el paquete de la fama. Y Afra y Mert, al ser dos de las estrellas más brillantes del momento, están constantemente en el punto de mira. Pero la presión mediática no es el único factor a tener en cuenta. También está el tema de las agendas apretadas. Pobres. Entre grabaciones, promociones, eventos, entrevistas. No tienen tiempo ni para respirar. Y eso obviamente dificulta mucho cualquier relación, ya sea amorosa o de amistad. Porque para que una relación funcione, se necesita tiempo. Se necesita dedicación. Se necesita estar presente. Y cuando uno está constantemente viajando, trabajando y rodeado de gente, es muy difícil encontrar ese espacio para conectar con la otra persona. Además, no olvidemos que ambos son jóvenes y están en el mejor momento de su carrera. Tienen un futuro brillante por delante y seguramente muchas ambiciones y proyectos en mente. Y a veces, en ese camino hacia el éxito, el amor puede pasar a un segundo plano. No porque no sea importante, sino porque las prioridades cambian. Y eso es totalmente comprensible. Ahora, volviendo al tema del flechazo de Mert, es importante analizar un poco más de cerca la información que ha salido a la luz. Como les decía, algunos medios turcos aseguran que ha sido visto muy cerca de otra actriz. ¿Pero quién es esta actriz? ¿Cómo se llama? ¿Qué proyectos tienen en común con Mert? La información es escasa y en muchos casos contradictoria. Algunos dicen que se trata de una actriz emergente que ha participado en algunas series secundarias.
Otros, en cambio, aseguran que es una actriz más consolidada, con una trayectoria más larga y reconocida. Un lío. Y claro, con tanta información confusa, es difícil saber qué creer. Lo que sí es cierto es que hasta el momento, no hay ninguna fotografía o vídeo que confirme este supuesto romance. Todo se basa en rumores y especulaciones. Y como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Pero también es cierto que muchas veces, los rumores son infundados y no tienen ninguna base real. Así que antes de sacar conclusiones precipitadas, lo mejor es esperar a que haya información más concreta y contrastada. Y mientras tanto, seguir disfrutando del talento de Mert y Afra en Yalan. Porque al final, eso es lo que realmente importa. Su trabajo como actores es lo que nos ha enganchado a su historia y lo que nos sigue manteniendo expectantes ante cualquier novedad que pueda surgir. Y hablando de Yalan, no podemos dejar de mencionar el fenómeno fan que ha generado la serie. Es impresionante. Hay comunidades de fans en todo el mundo que se dedican a analizar cada capítulo, a comentar cada escena, a crear fanfics y fanarts. Es una locura. Y gran parte de ese fanatismo se debe a la química entre Afra y Mert. Porque, seamos honestos, hay muchas series de televisión que tienen buenas historias y buenos actores. Pero pocas logran generar esa conexión tan especial entre los protagonistas que hace que los espectadores se enamoren de ellos. Y Afra y Mert han logrado eso. Han logrado crear una pareja icónica, una pareja que ha trascendido la pantalla y ha llegado al corazón de millones de personas. Por eso, es normal que muchos fans se sientan decepcionados ante la posibilidad de que su romance no sea real. Porque para ellos, Seyran y Ferit son mucho más que personajes de ficción. Son símbolos de amor, de pasión, de esperanza. Y la idea de que sus intérpretes no estén juntos en la vida real puede resultar frustrante. Pero al final, hay que recordar que la vida real es diferente a la ficción. Y que las decisiones que toman los actores sobre su vida personal son suyas y solo suyas. Nosotros, como espectadores, podemos admirarlos, apoyarlos y desearles lo mejor. Pero no podemos pretender controlar sus vidas ni imponerles nuestros deseos. Así que, mi gente, sigamos disfrutando de Yalan, sigamos apoyando a Afra y Mert en sus proyectos y sigamos soñando con que algún día nos sorprendan con una noticia inesperada. Porque en el mundo del espectáculo, todo es posible. Y la historia de Afra y Mert, todavía, tiene muchos capítulos por escribir. Y ahora sí, hemos llegado al verdadero final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre la relación entre Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir. No olviden dejarme sus comentarios, sus opiniones y sus teorías sobre este culebrón. Me encanta leerlos. Y recuerden, suscríbanse al canal, denle like al vídeo y compártanlo con sus amigos. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Besos.